Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en algo que hacemos a cada instante sin pensar: controlar nuestros movimientos. Algo que damos por sentado, ¿no? Totalmente. Parece simple, pero es una orquesta neurológica increíblemente compleja. Vamos a enfocarnos hoy en dos directores clave de esa orquesta: el cerebelo y los ganglios basales. Dos estructuras fascinantes, la verdad. Para guiarnos, usamos extractos de una fuente muy respetada, el capítulo 57 del Tratado de Fisiología de Guyton y Hall. Una referencia clásica en el tema. Exacto. Y se dedica precisamente a cómo estas áreas contribuyen al control motor general. Nuestra misión hoy: entender cómo estas partes del encéfalo, que suelen operar, digamos discretamente, Casi tras bambalinas. justo, cómo nos permiten hacer de todo, desde caminar hasta tocar un instrumento complejo, y siempre colaborando con otros sistemas de control. Así que bueno, vamos a desentrañar esto. Dale, empecemos. Empecemos por el cerebelo. Es curioso porque por mucho tiempo se le conoció como el área silente del encéfalo. Sí, es un nombre llamativo. Y la razón es que si lo estimulas eléctricamente, no sientes nada en particular y rara vez provoca un movimiento directo. Ajá. Pero, ojo, si se elimina, ahí sí que se nota. Los movimientos del cuerpo se vuelven caóticos, totalmente anormales. Así es. No es el que, digamos, aprieta el gatillo para iniciar el movimiento, pero su papel es absolutamente vital. ¿En qué sentido? Es especialmente crucial para actividades que requieren rapidez y habilidad. Piensa en correr, escribir rápido en un teclado, tocar el piano. Incluso hablar mencionaste. Sí, incluso mantener una conversación fluida. Si falla el cerebelo, no es que haya parálisis de un músculo en particular, Ajá. pero sí se produce una descoordinación tremenda en esas tareas complejas, casi total. Entonces, ¿cómo puede ser tan indispensable si no mueve los músculos directamente? Aquí es donde la cosa se pone, bueno, realmente interesante. Parece que actúa más como un supervisor, ¿no? O como un control de calidad. Exacto, esa es una buena analogía. Revisa y ajusta las actividades motoras mientras están ocurriendo. Mientras. Sí, en tiempo real, para asegurarse de que lo que hacemos coincide con lo que la corteza cerebral y otras áreas querían hacer, la orden original. Fascinante. Es un maestro de la retroalimentación. Está constantemente recibiendo dos flujos de información clave. ¿Dos flujos? Sí. Por un lado recibe los planes motores, o sea, qué secuencia de contracciones musculares se ha ordenado desde las áreas de control superior. La intención, digamos. La intención, exacto. Y por otro lado recibe un torrente continuo de información sensorial, desde todo el cuerpo. ¿Información sensorial? ¿Cómo qué? Pues, cómo está posicionada cada parte del cuerpo, a qué velocidad se mueve, qué fuerzas están actuando sobre ella, todo el estado actual. Ya veo. Plan versus realidad. Precisamente. Con esta información, el cerebelo compara el movimiento real, lo que dice la información sensorial, con el movimiento planeado. ¿Y si no cuadra? Exacto. Si detecta una discrepancia, si algo no va según el plan, envía de inmediato señales correctoras. Al instante. Sí, instantáneamente. Y de forma subconsciente. Van directo al sistema motor para afinar la activación de los músculos necesarios. Es como un sistema de corrección automática. Increíble. O sea que no solo corrige sobre la marcha, sino que también ayuda a planificar lo que viene después. Justamente. Ahí está otra de sus funciones clave. Colabora con la corteza cerebral para planificar anticipadamente el siguiente movimiento en una secuencia. Antes de que termine el actual. Sí, una fracción de segundo antes, mientras todavía estamos ejecutando el movimiento actual. ¡Wow! Esta anticipación es lo que permite esa transición suave y fluida entre movimientos, sin pausas torpes o movimientos bruscos. Tiene todo el sentido. Y mencionaste antes que aprende. ¿Cómo funciona eso? ¿Es como si recordara los errores? Exacto, aprende de la experiencia. Es fascinante. Si un movimiento no sale como se esperaba, el circuito cerebeloso se ajusta. ¿Se ajusta cómo? Para que la próxima vez la corrección sea más adecuada, quizás aplicando más fuerza o menos según lo que falló. Implica cambios físicos. Sí. Implica cambios reales en la excitabilidad de ciertas neuronas clave dentro del cerebelo, como unas muy famosas llamadas células de Purkinje. Ajá.
Esos cambios hacen que las futuras contracciones se parezcan más a lo que buscamos. Es la base del aprendizaje motor, de cómo mejoramos al practicar algo una y otra vez. ¡Qué maravilla! Y anatómicamente, ¿cómo se organiza para hacer todo esto? Mencionaste lóbulos, pero funcionalmente, ¿hay zonas especializadas? Sí, funcionalmente es más útil dividirlo, digamos, longitudinalmente, a lo largo. Hay una banda central, el vermis. Vermis. Este se encarga principalmente del control de los movimientos del eje corporal, el tronco, el cuello, los hombros, las caderas, todo lo relacionado con la postura y el equilibrio central. Ok, el centro del cuerpo. Exacto. Luego, a cada lado del vermis está la zona intermedia. ¿Y esa? Esa es responsable de coordinar las contracciones en las partes más distales de las extremidades, sobre todo manos, pies y dedos. Los movimientos finos. Ah, la destreza. Justamente. Y luego está la zona lateral, que es la más grande. La más externa. Sí. Esta trabaja a un nivel más abstracto, por decirlo así. Colabora estrechamente con la corteza cerebral en la planificación general de secuencias motoras complejas y rápidas. Secuencias. Sí, como las que usamos al hablar o al tocar un instrumento. Sin esta zona lateral, perdemos la capacidad de ordenar y sincronizar los movimientos en el tiempo adecuado. Se vuelven torpes y desorganizados. ¿Y esas zonas tienen como un mapa del cuerpo, como pasa en otras áreas del cerebro? Es interesante eso. El vermis y las zonas intermedias sí tienen representaciones topográficas, como mapas del cuerpo. Ajá. Pero las grandes zonas laterales, las que planifican las secuencias complejas, esas no. No. ¿Y de dónde reciben información entonces? Reciben información casi exclusivamente de las áreas de asociación de la corteza cerebral. Esas áreas que integran información diversa y planifican a alto nivel. Entiendo. Por eso son cruciales para coordinar esas secuencias rapidísimas de movimientos que se encadenan en fracciones de segundo. Entendido. ¿Y cómo funciona el circuito básico dentro del cerebelo? Mencionaste antes las células de Purkinje. Bueno, la unidad funcional esencial gira en torno a una de estas células de Purkinje, que es una neurona muy grande, y, clave, es inhibidora, y una célula nuclear profunda asociada, que es excitadora. Inhibidora y excitadora. Un balance. Exacto. La información entra al cerebelo por dos tipos principales de fibras, las trepadoras y las musgosas. Trepadoras y musgosas. Nombres curiosos. Sí. Las trepadoras vienen de una estructura específica del tronco encefálico, la oliva inferior, y tienen una conexión muy potente y específica con las células de Purkinje. Causan una descarga eléctrica muy particular llamada descarga compleja. ¿Y las musgosas? Las musgosas son todas las demás entradas que vienen del cerebro, tronco, médula. Tienen conexiones más débiles y difusas. Se necesitan muchas para activar una célula de Purkinje y causan una descarga simple. Vale. ¿Y la información del cuerpo, la propiocepción? Esa información sobre el estado del cuerpo, contracción muscular, tensión, posición, velocidad, llega a velocidades increíblemente altas. Muy rápido. Sí, hasta 120 metros por segundo por vías como los fascículos espinoceremelosos. Esto es crucial para esa corrección en tiempo real que hablábamos. Claro, necesita la info ya. Exacto. Y fíjate, una de estas vías incluso lleva una copia de eferencia. ¿Copia de eferencia? Sí, básicamente le dice al cerebelo qué órdenes motoras se enviaron realmente a la médula espinal. Es como tener una confirmación de lectura de las órdenes. ¡Qué sofisticado! Mucho. ¿Y la salida del cerebelo cómo es? Mencionaste que las Purkinje son inhibidoras. Eso suena negativo. No necesariamente. El patrón de salida es muy característico y preciso. La señal de entrada activa directamente un núcleo profundo. Eso es excitación. Pero también activa la corteza cerebelosa donde está la Purkinje. Ajá. Poco después, esa célula de Purkinje inhibe al mismo núcleo profundo que fue excitado inicialmente. Ah, entonces, ¿qué resulta? El resultado neto es una señal de salida del núcleo que es una excitación breve seguida rápidamente por una inhibición. Una especie de pulso encendido-apagado, muy preciso en el tiempo. Entiendo, una señal muy definida. Muy definida. Y las vías de salida, claro, dependen de la zona funcional de la que hablamos antes. El vermis, la zona intermedia. Eso es, simplificando mucho,
Las del vermis van a áreas del tronco encefálico relacionadas con el equilibrio y la postura. Las de la zona intermedia van a través del tálamo a la corteza y otras áreas para coordinar músculos opuestos, agonistas y antagonistas, en las extremidades, manos, dedos. La coordinación fina. Exacto. Y las de la zona lateral van también, vía tálamo, a la corteza cerebral para ayudar a coordinar las secuencias motoras complejas que se planifican allí. O sea que, resumiendo el papel del cerebelo, no es solo un corrector de errores. No, para nada. Es un maestro del tiempo, la secuencia y la suavidad del movimiento. Esencial para el equilibrio, para aprender habilidades motoras nuevas y para ejecutar movimientos rápidos y coordinados. Totalmente. Y todo esto de forma casi totalmente automática, subconsciente. Impresionante, la verdad. Sí, es una maravilla de la ingeniería biológica. Bien, si el cerebelo se encarga de la ejecución fina, la corrección en tiempo real y la suavidad, ¿quién se encarga de planificar qué movimientos hacer en primer lugar y de iniciar esos patrones complejos que ya hemos aprendido? Buena pregunta. Eso nos lleva, creo, al otro gran sistema auxiliar, los ganglios basales. Exacto. Ahí entran en juego los ganglios basales. Son otro conjunto de estructuras cerebrales profundas. ¿Cuáles son, para ubicarnos? Hablamos del núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, la sustancia negra, el núcleo subtalámico. Son varias. Ok, Y, al igual que el cerebelo, no funcionan solas. Están íntimamente conectadas con la corteza cerebral. ¿también en un circuito? Sí, forman circuitos cerrados, reciben la mayor parte de su información de la corteza y le devuelven casi todas sus señales a ella. ¿Y su gran función cuál sería? Su gran función es ayudar a planificar y controlar patrones de movimiento complejos. Piensa en ellos como los encargados de seleccionar el programa motor adecuado para una tarea específica. Seleccionar el programa. Sí, y también de ajustar detalles como la intensidad de cada parte del movimiento, la dirección general y cómo se ordenan varios movimientos, ya sean paralelos o sucesivos, para lograr un objetivo concreto. O sea, más en la planificación y selección. Exacto. Y son fundamentales para ejecutar habilidades que hemos practicado tanto que se vuelven automáticas. El texto que usamos menciona dos circuitos principales dentro de los ganglios basales. ¿Podrías explicarnos la diferencia funcional entre ellos? Claro. El primero es el que se conoce como circuito del putamen. Putamen. Este parece ser clave para ejecutar patrones de actividad motora que ya hemos aprendido muy bien de forma subconsciente, casi automática. ¿Cómo cuáles? Como el ejemplo clásico es la escritura. Alguien con una lesión grave aquí, en los ganglios basales, afectando este circuito, puede perder la fluidez al escribir. Es como si tuviera que volver a aprender cada trazo conscientemente de forma rudimentaria. Qué complicado. Muchísimo. Y lo mismo pasa con otras habilidades. Usar herramientas, cortar con tijeras, clavar un martillo, lanzar una pelota, incluso la fluidez al hablar, los movimientos oculares controlados. Habilidades que requieren destreza, ¿no? Exacto. Habilidades que, con la práctica, se vuelven automáticas gracias en parte a este circuito del putamen. Entendido. ¿Y el otro circuito, el del caudado? Mencionaste que hay dos. El circuito del caudado parece tener un rol más cognitivo en el control motor. Cognitivo. ¿Cómo así? Es decir, participa en la decisión de qué patrones de movimiento usar y en qué secuencia, basándose en los pensamientos y objetivos que tenemos en mente en ese momento. Ah, más relacionado con la toma de decisiones. Sí. El núcleo caudado es una estructura muy grande. Se extiende por varios lóbulos cerebrales y recibe muchísima información de las áreas de asociación de la corteza. Las áreas que piensan y planifican. Justo. Las que integran información sensorial y la conviertan en pensamientos y planes. ¿Algún ejemplo para entenderlo mejor? El ejemplo que da el texto de Guyton y Hall es útil. Imagínate que ves un león acercándose. Mejor no. Bueno, tu mente procesa esa información visual y decide rapidísimo una secuencia de acciones complejas. Darte la vuelta, correr a toda velocidad, buscar un árbol para trepar. Una respuesta de supervivencia. Exacto. La selección rápida y subconsciente de esta secuencia de patrones motores para lograr el objetivo, sobrevivir, parece depender en gran medida de este circuito del caudado. Decide, a nivel cognitivo, qué plan de acción motor ejecutar entre todas las posibilidades. Entiendo la diferencia.
putamen para la ejecución automática de lo aprendido y caudado para la selección cognitiva de qué secuencia de acción usar según la situación y los pensamientos. Esa es una buena forma de verlo, sí. ¿Y qué hay de ajustar la escala o la velocidad? Mencionaste que los ganglios basales también regulan eso, como escribir pequeño y rápido versus grande y lento en una pizarra. Esa es otra función crucial de los ganglios basales en general, no solo de un circuito. Ayudan a graduar la intensidad y la escala temporal y espacial de los movimientos. Ajustar el volumen y el tempo del movimiento. Exacto. Permiten que hagamos el mismo patrón motor, como escribir la letra a diferentes velocidades y tamaños, pero manteniendo las proporciones relativas correctas. Es verdad, no lo había pensado. Y cuando los ganglios basales están dañados, como pasa en ciertas enfermedades, esta capacidad de controlar el ritmo y la escala se pierde o se altera mucho. ¿Y eso se relaciona con alguna otra área? Sí, parece estar relacionado también con información que viene de la corteza parietal posterior, una zona del cerebro que maneja las coordenadas espaciales para el control motor. Ah, ¿la parte espacial? Claro, lesiones allí pueden causar problemas como la agnosia, no reconocer objetos por el tacto o la vista, aunque los sentidos funcionen, o el curioso síndrome de negligencia o abandono personal. ¿Abandono personal? ¿Qué es eso? Es cuando la persona ignora por completo un lado de su cuerpo y del espacio que le rodea, como si no existiera. El texto muestra un ejemplo de cómo copian dibujos ignorando la mitad. Es muy llamativo. Increíble. Todo este control tan fino requiere una comunicación interna muy precisa. ¿Qué sabemos de los mensajeros químicos, los neurotransmisores, dentro de los ganglios basales? Son absolutamente fundamentales. Hay un equilibrio muy delicado entre varios de ellos. ¿Cuáles son los principales? La dopamina, que viene de una estructura llamada sustancia negra y actúa sobre el caudado y el putamen, es una estrella aquí. Es mayormente inhibidora y juega un papel crucial. Dopamina. La conocemos por otras funciones también. Sí, es muy versátil. Luego está el GABA, que es otro inhibidor muy potente, usado en muchas conexiones internas de los ganglios basales. La acetilcolina también participa, y el glutamato es el principal neurotransmisor excitador que llega desde la corteza. Un juego de frenos y aceleradores. Exactamente. El balance entre estas señales, especialmente los bucles de retroalimentación, que usan dopamina y GABA, es vital para mantener el sistema estable y evitar movimientos no deseados o, por el contrario, dificultad para moverse. Y supongo que cuando ese equilibrio se rompe, ahí es donde vemos las consecuencias en forma de enfermedades neurológicas. Exactamente. El texto menciona varios ejemplos claros. Lesiones en el globo pálido pueden causar atetosis, que son movimientos de contorsión lentos y continuos. Lesiones en el núcleo subtalámico pueden causar hemibalismo, movimientos de agitación súbitos y violentos de una extremidad completa. ¡Qué fuerte! Lesiones pequeñas y múltiples en el putamen pueden causar corea, que son movimientos más rápidos como de lanzamiento, en manos, cara u otras partes. ¿Y el Parkinson? Es quizás la más conocida. Sí. Y la enfermedad de Parkinson es el ejemplo paradigmático de un problema en los ganglios basales. Se debe a la degeneración progresiva de las neuronas que producen dopamina en la sustancia negra. La falta de ese inhibidor clave, la dopamina. Exacto. ¿Y cómo se manifiestan los síntomas del Parkinson en relación a lo que hacen normalmente los ganglios basales? ¿Cómo se explica la rigidez, el temblor? Es una ilustración trágica, pero muy clara, de la función normal perdida. La teoría principal es que la pérdida de la inhibición dopaminérgica causa que el núcleo caudado y el putamen se vuelvan hiperactivos. Demasiado activos. Sí. Esto podría llevar a una sobreexcitación de los sistemas motores a través de otros circuitos, explicando la rigidez muscular característica del Parkinson. Los músculos están tensos constantemente. Entiendo. Y el temblor es muy típico, ¿no? Sí, el temblor en reposo. La falta de dopamina también podría desestabilizar ciertos circuitos de retroalimentación internos, haciendo que oscilen y eso se manifieste como el temblor, típicamente de 3 a 6 veces por segundo. Es diferente al temblor de acción que se ve en problemas del cerebelo. Importante diferencia.
Y la dificultad para iniciar movimientos, la cinesia. La acinesia o bradicinesia, lentitud, es quizá el síntoma más incapacitante. Esa tremenda dificultad para iniciar movimientos voluntarios. Requiere un esfuerzo mental enorme empezar a moverse. ¿Por qué? Se piensa que es complejo, pero posiblemente se debe a que la falta de dopamina no solo afecta los circuitos motores puros, sino también áreas relacionadas con la motivación psíquica para la actividad motora, como el núcleo accumbens, que también recibe dopamina y está conectado con el sistema límbico. O sea, afecta a la voluntad o el impulso para moverse. Podría ser parte del problema, sí. Por eso el tratamiento principal, la L-Dopa, intenta justamente reponer esa dopamina que falta en el cerebro. Es increíble cómo la falta de un solo neurotransmisor en un área específica puede tener efectos tan profundos y generalizados sobre el movimiento y quizás hasta la voluntad de moverse. Totalmente. Muestra la complejidad y la delicadeza del sistema. Entonces, para ir integrando todo, hemos visto la médula espinal, con sus reflejos y patrones básicos. Los circuitos locales, sí. El tronco encefálico, manejando postura y equilibrio. Funciones más automáticas y de soporte. La corteza cerebral, dando las órdenes generales y controlando habilidades finas, las aprendidas conscientemente. El nivel superior de comando y destreza. ¿Cómo encajan entonces el cerebelo y los ganglios basales en este panorama general? ¿Son como niveles jerárquicos superiores o es algo distinto? Es algo distinto y creo que esa es la clave para entenderlos bien. No son simplemente escalones en una jerarquía, uno encima del otro. No. No. Son sistemas auxiliares. Trabajan en paralelo y en colaboración constante con la corteza y también con los niveles inferiores del tronco y la médula. En paralelo. Sí, están en un diálogo continuo con las otras estructuras motoras, cada uno aportando su especialidad al control global del movimiento. No funcionan realmente aislados. Entendido. Podríamos entonces resumir para que quede claro cuáles serían las contribuciones únicas de cada uno, sus especialidades. Sí, claro. Si tuviéramos que asignarles roles principales, diríamos que el cerebelo A ver. sería el maestro de la temporización precisa, el que asegura la progresión suave entre los distintos componentes de un movimiento, el que permite ejecutar acciones rápidas y balísticas con precisión. Como lanzar algo. Exacto. También es fundamental para mantener el equilibrio, para corregir errores motores sobre la marcha, como vimos, y para facilitar el aprendizaje motor por repetición y ajuste. Y mencionaste que incluso parece predecir. Sí. Hay evidencia de que predice las consecuencias sensoriales de nuestros movimientos y quizás anticipa lo que va a pasar a continuación en una secuencia rápida. Impresionante el cerebelo. ¿Y los ganglios basales? Los ganglios basales serían los expertos en ejecutar patrones motores que ya hemos aprendido muy bien, de forma automática y subconsciente. La escritura, usar herramientas. Eso es. También permiten el control cognitivo sobre la acción, ayudando a seleccionar la secuencia de movimientos adecuada para una meta específica, basándose en el contexto y los pensamientos. La parte de decisión. Sí, y además ajustan la escala, la amplitud, la intensidad y la velocidad de los movimientos según lo que necesitemos en cada momento. O sea, una verdadera sinfonía neuronal, como decíamos al principio. Mucho más complejo que una simple orden de «muévete». Muchísimo más. Es un diálogo constante, lleno de ajustes, predicciones, aprendizaje, selección de planes, todo orquestado por estas estructuras que trabajan incansablemente en segundo plano. Y la mayor parte del tiempo sin que nos demos ni cuenta. Exacto. Y para dejar quizás una idea final para reflexionar, algo que el propio texto de Guyton y Hall sugiere sutilmente. A ver. Si el cerebelo es tan fundamental para la temporización y la secuenciación, no solo del movimiento, sino quizás también, como se insinúa, para interpretar eventos sensoriales que cambian rápidamente en el tiempo, y considerando sus extensas conexiones con áreas de la corteza que no son puramente motoras, sino de asociación, las que usamos para pensar, ¿Sí? ¿a dónde vas? Podría ser que su función de organizar secuencias se extienda más allá del movimiento físico. Quizás juega un papel también en organizar nuestros propios pensamientos en secuencias coherentes en el tiempo. ¡Wow! El cerebelo ayudando a organizar el pensamiento. Es una hipótesis que algunos investigadores exploran. Tal vez por eso, históricamente se le llamó el área silente. Su lenguaje no es la acción muscular directa,
sino una organización temporal, tanto de la acción como potencialmente del pensamiento mismo. ¿Qué idea tan potente para cerrar? Una pregunta fascinante que surge al profundizar en cómo funciona esta increíble estructura. Sin duda, nos recuerda lo mucho que aún nos queda por descubrir sobre nuestro propio cerebro.